Listo. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los que se encuentran ahora en sala. Vamos a seguir dándole ingreso a las personas que se vayan sumando, pero como para respetar el tiempo y la puntualidad de ustedes, pues vamos a arrancar de una vez. Y antes de comenzar, pues yo quiero compartirles esta reseña de nuestro querido escritor ecuatoriano Aníbal Fernando, para que lo puedan conocer un poquito mejor. Entonces, Aníbal Fernando Bonilla, Otavalo, Ecuador, 1976, máster en estudios avanzados en literatura española y latinoamericana y máster en escritura creativa por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, licenciado en comunicación social. Ha publicado, entre otros, los poemarios Gozo de Madrugada, 2014, Tránsito y Fulgor del Barro, perdón, 2018, Íntimos Fragmentos 2019 y la recopilación de artículos de opinión en Tesitura Inacabada 2022. Finalista del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2018 y del Tercer Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros 2023. Columnista del diario Telégrafo entre el 2010 y el 2016. Actualmente es articulista en el Mercurio de Cuenca y colaborador en varias revistas digitales. Participante seleccionado en el taller de poesía Ciudad de Bogotá, Los Impresentables 2022 y 2023. Ha sido invitado a eventos de carácter literario, cultural y político en España, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Cuba, Bolivia y Colombia, como en el 15º Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca, 2012, y la 13º Encuentro Internacional Poetas y Narradores de las Dos Orillas, en Punta del Este, 2014, el 6º Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe en La Habana, 2016, y el 3er Encuentro Internacional de Poesía en la ciudad de Los Anillos en Santa Cruz de la Sierra, 2016, y el 11º Festival Iberoamericano de Poesía 2023, que tuvimos la fortuna de escucharlo justo en el mes de septiembre, en el marco del festival, ¿cierto, Aníbal? Y pues bueno, vamos a permitirle el ingreso a más personas, porque hay más que quieren sumarse. Bueno, ahí, Aníbal, la gente se va a ir sumando poco a poco, pero ya somos todos ellos. Hay personas que hacen parte del taller de novela, está Tiani y está Tatiana Pinto, que hacen parte del taller, que son, eh, digamos, las personas que están llevando el curso con María Vilalta y que consideramos que este taller aportaría muchísimo, digamos, como arrojar pistas sobre lo que estamos trabajando, que es novela, ¿no? Entonces creo que por eso el tema nos cae muy bien como anillo al dedo, más teniendo en cuenta que tenemos un receso de 2 sabaditos, entonces muy agradecido por el ofrecimiento, Aníbal, muy oportuno. Y pues nada, yo te cedo la palabra para poder escuchar. Me preguntas en cualquier momento si necesitas algún apoyo, alguna ayuda, yo estoy acá pendiente, ¿vale? Y a todos, Muchas gracias. bienvenidos. Bueno, Eh, gracias. Y a todos los demás, bienvenidos. Gracias, Henry. ¿Me confirmas? ¿Estamos bien con el audio? Está perfecto. Perfecto. Y Bien. nada, todo está perfecto. Quiero en primera instancia agradecer por esta apertura a Henry y a todo su equipo que de alguna manera elabora en la difusión del quehacer literario y en la gestión cultural en términos generales. Un saludo muy afectuoso a todas y a todos quienes en un sábado en la mañana pues han pretendido y han tomado la decisión de sumarse para esta jornada que, como muy bien dice Henry, creo que de alguna manera también forma parte de ese gran curso, de ese gran taller que están empujando desde la Escuela Árbol, así como de la Fundación Cantemos, sobre el quehacer novelístico en términos generales. Hoy me ocupa, sin duda, este pretexto de la obra paduriana
de este enorme escritor como es Leonardo Padura, escritor de origen cubano. Y si ustedes me permiten, pues doy paso a la presentación respectiva para ir desarrollando ciertas pistas, ciertos elementos, ciertas categorías conceptuales que nos van a enriquecer este diálogo con ustedes, la posibilidad de abrir inquietudes, de dejar ciertos elementos que a ustedes les inquiete sobre la obra profusa de este notable narrador y que concluye además con la factibilidad de que podamos interiorizarnos o al menos tener ciertos elementos, como he dicho al inicio, de su novela como polvo en el viento. Bien, me confirman, estamos con la presentación. Ahí estamos. Perfecto. Listo, como decíamos, el abordaje en el día de hoy tiene pues como tratamiento breves rasgos de la obra de la vida de Leonardo Padura y desde luego también de la interiorización de Como polvo en el viento, que es una de sus novelas recientes, su penúltima novela para ser exacto. Leonardo Padura Fuentes es un autor cubano que nace en 1957, totalmente vigente, una de las plumas más reconocidas en la obra actual, pues en la isla. En el texto y en el contexto, digamos, de su perfil, como ya advertimos, es un referente contemporáneo de la literatura cubana e incluso más allá de la literatura hispanoamericana. Siempre su nombre suena, cuenta en certámenes, en la nominación de premios importantísimos, de hecho ha obtenido algunos de ellos, inclusive siempre está en un listado no menor en esa aspiración al Nobel de Literatura. Es un novelista, es un cuentista, es un ensayista. En definitiva, este es un prolífico intelectual, diría, que tiene como inicios su intensa tarea en el campo del periodismo. Padura cuenta como anécdota, entre varias de las que él tiene, que él intentó cursar periodismo en La Habana, en la Universidad de La Habana, y pues los cupos en su momento, en su época, no fueron dados para esa carrera, sino para filología, para literatura. Entonces él tomó la decisión, porque no tenía otra opción, porque así determinó el Estado cubano, de que él pueda asignar, pueda aceptar esa asignación de cupo para la universidad, y eso le ligó, digamos, a la literatura. Sin embargo, estuvo siempre desde sus inicios interesado en el quehacer periodístico, con esa capacidad de hibridación de lo que significa también ya la herencia de García Márquez, entre otros, de ese nuevo periodismo narrativo latinoamericano, en la tendencia de generar verdaderos textos creativos, sin embargo, de que, por supuesto, parten desde la realidad de los hechos, pues a través de crónicas, de las mismas entrevistas, de ciertos textos testimoniales que manejó Padura primero en uno de los periódicos, Juventud Rebelde, y también luego en una revista en La Habana. Él es considerado pues el fundador, digamos, el promotor de lo que se ha denominado como el neopolicial cubano. No nos olvidemos que en la década de los 70s y un poco menos en los 80s, en Cuba había una fuerte tendencia de lo que es el realismo socialista, que tenía una influencia en la cuentística y en la novelística. Eso implicó de alguna manera que exista una menor estética en los trabajos. La irrupción de Leonardo Padura le da otra vorágine, cambia, digamos, esta concepción en Cuba
lo que debe ser, digamos, la narrativa, y pues él plantea este neopolicial cubano donde hay otros ingredientes, ¿no? No solamente la lisonja o la alabanza al Estado comunista frente a sus órganos de seguridad pública, sino sobre todo a cierta visión ya de la propia realidad cubana. Además, Padura, en su multifacética capacidad profesional, intelectual, también se ha desenvuelto como guionista de cine. Eso hemos podido ver con algunas pues, producciones que incluso en la plataforma Netflix en su momento se ha difundido. Al hablar de este neopolicial cubano, vamos a resaltar que es el creador de su conocido personaje, Mario Conde, ese detective, ese policía cubano que va de la mano, posiblemente algunos críticos o analistas consideran que podría ser un alter ego del mismo Padura, aunque lo niega, pero con mucha ironía, pues también deja entrever que podría ser así. Mario Conde es un tipo solitario, que gusta de la literatura, pero que a su vez también es un tipo honesto y que recorre pues de esa realidad compleja de Cuba a partir de su función policial, y luego es como una interconexión generacional con el mismo Padura, y ya llega en un momento ya donde supera los 60 años, que termina jubilándose y se vuelve como una especie de detective privado. De Mario Conde existen varias novelas que precisamente él es su personaje, al estilo también de Manuel Vázquez Montalbán, del que Padura es muy adherente, ¿no? Y de Juan Madrid, ese tipo de novelística policial. La narrativa de Padura, entre varias de sus características, es el de esta nostalgia habanera, ¿no? Siempre recorre sus calles, sus plazas, la reminiscencia de los años transcurridos, y no deja de prevalecer una crítica con una fuerte carga, podríamos decir incluso política. Él siempre habla de él parafrasea esto del cansancio histórico, dice, este cansancio histórico que ha ido transcurriendo de generación en generación a partir de la propia historia política de Cuba, y de manera puntual en la coyuntura desde 1959, cuando se genera la Revolución Cubana de la mano de Fidel Castro Ruz y los barbudos. Decíamos que siempre está en la palestra de su actividad literaria su nombre, su nominación para premios, para reconocimientos, y ha tenido muchas distinciones, entre ellas pues el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, que es una enorme distinción, y que anecdóticamente, como es Padura, él acudió para recoger ese premio y emitir un hermoso discurso a propósito, que es un hermoso texto, es un hermoso ensayo, pues con su conocida, como diríamos aquí en Ecuador, guayabera, ¿no? Pero tiene otro nombre en Cuba, y con su pelota de béisbol, porque es un amante del béisbol. Él recibió así esta nominación. Esto quiere decir de alguna manera que lo que acabo de mencionar como anécdota caracteriza, de hecho, al cubano, ese sentido profundo de identidad. Para Padura, en su escritura, el lugar de origen es determinante. La cubanía siempre está en sus textos, y él reivindica, cuando es entrevistado en más de una ocasión, él tiene un ensayo que dice: yo quisiera ser como Paul Auster, dice, porque él manifiesta que generalmente los periodistas, antes que preguntar sobre la literatura, le preguntan sobre el quehacer político y sobre la situación política de Cuba. Y claro, él no es un sociólogo ni un politólogo, él es un escritor, él es un narrador. Entonces, él reivindica algo cuando le preguntan los periodistas
en sus entrevistas que por qué no radica en otro país, conociendo de las dificultades, de las penurias, de los pesares que vive económicamente y socialmente Cuba. Y él manifiesta que él no podría salir de Cuba porque él dejaría de ser escritor, porque la materia prima de su trabajo escritural está en Cuba. Por eso, escribir desde Cuba reivindica una y otra vez, y desde La Habana, como en ese espacio de creación narrativa, que no es solamente la apropiación del propio Padura, sino también de otros escritores notables, desde la propia fundación de la isla. Además, se vuelve, y vamos a ver en Como polvo en el viento, cómo La Habana se termina convirtiendo en ese otro personaje testigo, dinámico, sin embargo, de estar estático como ciudad, sin embargo, de las dificultades que sabemos. Y además, Padura va más allá de eso. Ni siquiera es su país, Cuba, que desde luego él reivindica, su sitio de nacencia, su lugar de nacencia, La Habana, sino además de él determina a Mantilla, a su barrio, como ese foco ese nudo eh, creacional. Él dice que no podría él no podría escribir si él dejaría su barrio Mantilla. Y es interesante porque él vive en la casa en el cual nació, de sus padres. Edificó un departamento, añadió pues un espacio viviendístico. Entonces él manifiesta que su lugar de nacencia es el de crecimiento y probablemente, por supuesto, será el de senectud. Ahí convive con su esposa, que además también está ligada al ejercicio editorial, al ejercicio de la escritura, es su asesora principal. Y él manifiesta que muchas veces, como le insisten, ¿no? Esa inquietud de que por qué él no radica en otro país. Él podría hacerlo porque incluso tiene visado español, pero insiste de que él no dejará Cuba, incluso con algunos momentos de tensión con el mismo Estado cubano, porque no hay que olvidar que mucho de su narrativa también termina siendo un cuestionamiento al sistema político socialista. Y ustedes saben que en determinados momentos de la historia política reciente, sobre todo en los 70s, fundamentalmente, hubo una enorme persecución a intelectuales que disintieron del régimen socialista, castrista, pero es muy interesante que en el caso de Padura o a Padura, el régimen comunista como que se ha hecho de la vista gorda. Pero no obstante, a Padura no lo difunde el Estado cubano como debería hacerlo. Imagínense esos premios, esos reconocimientos. Él firmó ya hace varios años un contrato con la editorial Tusquets. Él vive de la literatura. Sus publicaciones son una permanente, son publicaciones que lo hace pues ya de manera recurrente con Tusquets, pero en Cuba él no es un autor publicado como debería serlo, y cuando lo hacen a cuentagotas. Y él ha comentado en más de una ocasión que esas tiradas de esos ejemplares, curiosamente o extrañamente, han ido a bodegas del Estado cubano, del Ministerio de Cultura, entre otros, de las diferentes regiones o provincias de Cuba, y que, claro, no se ha podido expandir como debería ser su obra narrativa. Pero lo interesante es que la ciudadanía cubana es ávida, está siempre ávida por, por conocer de la obra narrativa de Padura, de sus libros, de sus novelas, y claro, recurren a la piratería a través de las versiones digitales, y él se siente feliz porque dice que al final de todo, si bien va en contra de la misma política de su editorial que la auspicia, pero en cambio él sabe que sus compatriotas siempre están pendientes de su obra narrativa en general y de sus libros. El último, que es de Personas Decentes, me parece,
que trata también sobre una historia peculiar en La Habana. Cuba tiene una historia sumamente particular. No nos olvidemos que desde la conformación del Estado-Nación, fue un polo de desarrollo y también muy apetecido por la conquista, por los conquistadores españoles, incluso a costa de la pretensión de otras colonias, como la misma colonia inglesa. Pero lo interesante de Cuba es que, como dice el poeta Virgilio Piñera, vive y convive esta isla con esa maldita circunstancia del agua por todas partes. Porque a diferencia de países como Colombia, Ecuador, entre otros, que tenemos esa maravilla territorial, ¿no? Esa maravillosa geografía cuyas fronteras son territorio, hablando físicamente, tierra, pues en Cuba lo que le rodea pues es el agua, es el mar, por eso es obviamente su condición de isla. Y desde esa condición, desde esa maldita circunstancia, ¿no? Como nos dice el poeta Virgilio Piñera, desde esa maldita circunstancia del agua por todas partes, se reivindica y se ratifica un hondo sentido de orgullo identitario. Y esto ha sido desde los gérmenes mismos de la consolidación cubana, que es uno de los países que tardó en su independencia, conocemos bien aquello, y ese núcleo germinal tiene, por ejemplo, una herencia muy profunda con el caso del poeta mayor José María Heredia, quien le cantó a Cuba desde el destierro. Entonces ahí viene una característica que está atravesada en la obra como Polvo en el Viento y que tiene que ver mucho con el destierro y que vamos a ver a continuación. Padura está alimentado de varios autores, por supuesto, como todos los escritores, como todos quienes pretendemos forjar nuestras vidas a partir del derecho creacional, sea en la poesía, en la escritura, narrativa, prosística. Y tiene una influencia fuerte de Alejo Carpentier, de Piñera, como hemos dicho, de Nicolás Guillén, de Lezama Lima, de Liceo Diego Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, de Liceo Alberto Padilla, Severo Sarduy. Estos son escritores, estos son creadores cubanos que han estado atravesados, muchos de ellos, por lo que es la consecuencia del exilio o en algunos casos del incilio, puertas adentro, el ostracismo que el mismo Estado cubano en su momento, pues obligó a cerrar las puertas a muchos de estos creadores. Aquí hago una pausa, muchos sabrán, conocerán del caso Eberto Padilla, del poeta Eberto Padilla, tremendo en los 70s, en donde pues se le consideró como un contrarrevolucionario, como un traidor, y él se declaró, pues hizo una autoconfesión que fue muy sonada y que intelectuales del mundo exigieron a Castro pues la liberación porque terminó en la cárcel, Padilla, y luego pues de muchos años él terminó en los Estados Unidos en uno de los episodios más grises de lo que puede ser la persecución a intelectuales en Cuba. Esa es la realidad y no se intenta emitir ningunos juicios de valor en este caso, pero sí decir lo que sucedió. Y hubo un juicio que se elevó a Alberto Padilla a partir de un poemario que escribió y que ganó un premio y que se le consideró pues que él era un contrarrevolucionario, ¿no? Una persona que estaba en contra de los principios de la revolución. Con todo ese influjo, Padura tiene como se ha manifestado una profusa, obra que va desde esos primeros años que hemos manifestado del periodismo, de la crónica periodística, literaria, a ese neopolicial, para atravesar el realismo social, pero siempre con una visión estética elevada, a diferencia de otros autores cubanos, para llegar también a la obra de la novela histórica. Entonces hay una evolución muy fuerte
en esa narrativa de Padura. Sus obras conocidas desde sus inicios son las Cuatro Estaciones, que fueron elevadas a series en Netflix y que él estuvo siempre pendiente de sus guiones cinematográficos. Estas novelas son Máscaras, Paisaje de Otoño, Pasado Perfecto y Vientos de Cuaresma. Ahí, en ese momento ya, Padura da el salto, la editorial Tusquets le contrata y ya puede tener mayor solvencia financiera para dedicarse a lo que él siempre quiso, escribir, o lo que él siempre ha querido. Luego vienen otras obras. Adiós Hemingway, que es un hermoso relato, prácticamente una especie de homenaje a Ernest Hemingway, que como ustedes saben, vivió por varios momentos en su vida en Cuba, en La Habana, en Finca Vigía, pues Hemingway pues es retratado por Padura en una hermosa recreación en donde se atraviesa también otra de las características de la narrativa de Padura, que es la intertextualidad. La neblina del ayer, La cola de la serpiente, que esta es una novela que en cambio trata sobre la inmigración de los chinos, de la comunidad china en La Habana, a través de un relato policial. Y ahí de la mano, por supuesto, de Mario Conde. La transparencia del tiempo, la novela de mi vida, que es una recreación y también creo que un homenaje sin duda a José María Heredia, que es considerado el primer poeta cubano, que como circunstancias propias del destino, que muchos creemos en la vida, otros no, Heredia casi no vivió su transitar en Cuba, sino más bien en México y en otros países de Centroamérica. Sin embargo, siempre fue considerado como un ciudadano cubano en épocas en donde todavía no alcanzaba la isla su independencia y en donde pugnaban, así como nuestros próceres, pues en ese momento también próceres de la talla de Heredia y posteriormente de Martí, pues para la liberación y la independencia cubana. Herejes, aquello estaba deseando ocurrir, que es un compendio de cuentos hermosísimos, en donde decimos, hay mucha nostalgia habanera sobre todo. Yo quisiera ser Paul Auster, como les advertía, que es un compendio de ensayos interesantísimos de Padura, porque es un excelente ensayista. Agua por todas partes, que asimismo es otro libro que resume, o mejor dicho, recoge un sinnúmero de ensayos donde hace una especie de metaliteratura, porque habla de la elaboración de las novelas que acabamos, o de los libros de cuentos que acabamos de enunciar. Es decir, hace una revelación de los años que duró las indagaciones, de las dificultades, de sus viajes que le permitieron pues de tener mayor contexto para las tramas, para los argumentos de sus autores, siempre esa reflexión paduriana que nos envuelve y que, como decía en el caso de Paul Auster, pues él dice una envidia, porque a Paul Auster sí le preguntan sobre literatura, y cuando a Padura lo entrevistan, pues siempre está de por medio la inquietud ligada a la situación actual política de la isla. Como Polvo en el Viento, que es una de sus penúltimas obras, y Personas Decentes, que es su último trabajo. No sé si tal vez hay alguna inquietud en este momento, si uno de nuestros asistentes a esta charla quiere añadir algo, pues con gusto le escuchamos. Bien. Con lo dicho, debemos considerar ya algunas características puntuales de esa obra paduriana. Y entre ellas está las intertextualidades, esas intertextualidades que convocan el hecho escritural de Padura. Tiene pues una relación contemporánea, Padura. Él es un autor que no se desentiende de la cultura de masas, incluso de la posmodernidad, alude siempre a las referencias históricas, es un enorme investigador que ha acudido a bibliotecas
no solo de América Latina, sino de Europa también, para hacer sus indagaciones. En su hermosa obra, El hombre que amaba a los perros, que es una descripción hermosísima sobre la muerte de León Trotsky, pues él fue a Coyacán, a México, y a través de un amigo diplomático obtuvo documentos sobre el momento del asesinato atroz, eh, terrible a Trotsky. Entonces, hay mucha prolijidad investigativa en sus obras, considerando, y ustedes lo dirán así, que es ficción. Son ficcionales, sí, pero siempre atraviesa por una rigurosidad en su momento determinado. Eh, esa posmodernidad, ese sentido de ver esas relaciones intertextuales y también interculturales es muy fuerte. Solamente con ese título del nombre de Como polvo en el viento, enseguida repasamos la canción de Kansas, ¿no? Como polvo en el viento, y efectivamente también es parte de ese bagaje que nos plantea Padura. También, como lo dice en varias de sus obras, recrea, porque es una herencia de su generación, a la presencia de los Beatles, es decir, tiene una amplia cultura Padura y que se recrea, por supuesto, en su trabajo. Nuestra charla, el objeto de esta disertación, parte también sobre la base teórica de esa polifonía y el dialogismo de Mikhail Bakhtin, del que Padura también toma en cuenta, aunque él no lo diga, pues en el aspecto teórico hay mucho de esa relación bakhtiniana. Manifestado este antecedente así muy breve, muy sucinto, de quién es hoy por hoy Leonardo Padura, nos corresponde dejar algunas aristas de su obra voluminosa como polvo en el viento. Son cerca de 700 páginas, 670 y algo más, de esta novela, que es una novela coral, que fue publicada en el 2020, como todos sabemos, en pleno momento pandémico. En ese momento, pues, se publicó la obra y luego en los posteriores meses tuvo la posibilidad de ser difundida y Padura pudo eh, salir de Cuba para las presentaciones, asimismo en otras ciudades, y para hablar de esta novela, que tiene como antecedentes lo que ya algo hemos manifestado y que es uno de los denominadores comunes de esa historia cubana: el destierro, el exilio. Y para hablar de eso hay que hablar de figuras fundacionales que a través de su creación o de su reflexión escrita y también de su accionar liberador, pues lograron cimentar un fuerte concepto de identidad cubana. Está José María Heredia, sin duda hemos dicho el poeta mayor de Cuba, el que le cantó a Niágara. José Martí, Cirilio Villaverde, Félix Varela, y Morales y Domingo del Monte. Estos personajes además fueron próceres, como todos sabemos, fueron personalidades eruditas que repensaron obtener la independencia y gestar la estructura de un nuevo Estado-nación, desoyendo ya a esos principios colonialistas. Entonces, al final, el dolor del exilio, el dolor de la diáspora se vuelve en un elemento identitario muy fuerte, abigarrado en la nación cubana. Es una característica que se eleva a imaginario nacional y que hasta la actualidad persiste. Es aquel sentimiento indecible, intangible, de lo que se denomina la cubanía, la cubanidad. Y en este caso, Polvo en el viento se convierte en la novela cubana por antonomasia de esa diáspora. Entonces, la diáspora es el planteamiento medular de Como polvo en el viento. Ese es el eje central.
Padura, al ser un referente de la literatura cubana, como hemos dicho, plantea este fenómeno histórico que no necesariamente tiene que ser visto como efectos de una persecución política. En muchos ciudadanos o ciudadanas se plantean la posibilidad de salir de su país como efectos de una decisión de autoexilio propio, o sea, la autodeterminación de salir por dificultades de índole económico, social, familiar, entre otros. No, no necesariamente o únicamente es el elemento de persecución ideológica. Y claro, este hecho del autoexilio cubano, Padura lo eleva como eje de tema literario. Pero Padura, para lograr aquello, lo concibe desde una dimensión interesante de reflejar la realidad de su país, la realidad de su ciudad, de La Habana. Y él manifiesta en sus ensayos una y otra vez que logra tener ese su objetivo de una dimensión universal, lo que don Miguel de Unamuno manifestó en alguna ocasión, desde lo local, tener la trascendencia para llegar a lo universal, en condición humana como tal. Y esto es interesante porque esto significa que como polvo en el viento, que es el objeto de nuestro análisis en este momento, lo que planteamos es, o lo que se plantea, o lo que plantea Padura, es primero reflejar esa realidad global de Cuba para llegar a un grupo de personas, para interiorizarse en la problemática, en los anhelos, en las esperanzas de un grupo amical que es obviamente el sentir ya de la obra ficcional. Y como hemos dicho, primero, Padura lo que hace es recrear esa situación compleja de la vivencia cotidiana del cubano de a pie para llegar a un grupo de amigas y amigos que se denomina en la novela el clan. Por eso dice Leonardo Padura que en sus manuscritos, en sus primeros borradores, él tuvo siempre como título de la obra, antes que como polvo del viento, el clan disperso. Sin embargo, luego ya al final cambia este título. Los personajes son multifacéticos, son diversos. Son más de 30 personajes. Por eso decimos que es polifónico, es coral. Tenemos a personajes que son determinantes, Clara, Darío, Horacio, Elisa, entre otros. Cada uno con sus esperanzas, cada uno con sus anhelos, cada uno con sus misterios, cada uno también con sus miserias humanas. Hay una narración omnisciente, es total, hay un Dios todopoderoso que nos va describiendo, que nos va relatando. Y en cada capítulo hay una maestría narrativa de unos saltos temporales muy bien elaborados, donde se utilizan los recursos de la analepsis y de la prolepsis, porque nos retrotrae a los 70s, a los 80s, en un capítulo en donde estamos en el siglo XX e incluso ya en el siglo XXI. Porque claro, este grupo de amigos, de amigas, que desde los finales de los 70s y todo el transcurrir de los 80s, pues son jóvenes, y ya en los 90s y sobre todo a fines del siglo XX, ya entran a una etapa de madurez, incluso ya de ser adultos mayores, con lo que quiero decir que se atraviesa una relación intergeneracional determinante. Están estos personajes, están los hijos de estos personajes e incluso también los nietos de los mismos. ¿Qué es lo que sucede con estos protagonistas, con estos personajes? Ellos en un momento determinado le apuestan al proyecto revolucionario en su juventud, creen en la revolución castrista. Pero el desaliento, las adversidades, la realidad contrasta con ese anhelo y con ese convencimiento ideológico. Para llegar en su momento determinado, en una crisis voraz sobre los 90 con la caída del muro de Berlín en el 89, en noviembre, a tomar una decisión. Toman
muchos de estos personajes la decisión del exilio, porque consideran que es la única opción de sobrevivencia, ni siquiera de vivencia. Con lo cual Padura, pues, plantea una dimensión social y política muy fuerte de esa Cuba de fines de los 20 e inicios de los 21. Como digo, sin descuidar ciertos pasajes determinantes de mediados de los 70s y de los 80s, del 20, en donde había una rigurosa política hacia los intelectuales, donde había el trabajo de la zafra, pues donde había una militancia estricta, donde había una persecución a la diversidad pues de género, a la preferencia sexual. De eso también hace un repaso Padura en cada uno de estos personajes y con una especie también de reflexión, de interiorización de los temas a los que menciono. Pero aparte de esos personajes que claro, son parte de una construcción autoral, pero que a su vez, así revela Padura en más de una entrevista, son efecto de una combinación de amistades, de familiaridades, y como dice Padura, todo cubano vive un exilio, a veces no necesariamente de manera directa, porque puede ser un vecino, puede ser la novia, puede ser el padre, el abuelo, alguien de su entorno al final sale de Cuba. En ese sentido, aparte de la construcción de esos más de 30, de esa treintena de personajes, hay otros personajes que los percibimos probablemente de manera intangible, pero con mucho poder. Y es justamente el gobierno, la estructura política, que Padura lo denomina como alguien, el alguien, que es esa estructura estatal, gubernamental, poderosísima, que está siempre tomando las grandes decisiones de la patria. Y otro testigo, perdón, y otro personaje testigo, sí, así es la ciudad, es La Habana. Lo que en su momento describió de manera bella, de manera lúcida, Alejo Carpentier en La ciudad de las columnas, de ese hermoso ensayo, nos plantea Padura una descripción de La Habana, lo hace vital, lo hace dinámica. La Habana está siempre sujeta como un protagonista en las obras de Padura, así como Gutiérrez en el realismo sucio de sus obras. Y es la noche habanera y es la mirada fija en el malecón frente al mar, a esas 80, 90 villas que separa del Imperio del Norte. Toda esa descripción que hace Habana, que hace de La Habana, Padura, es fundamental, es determinante, porque los personajes, aunque salen de Cuba, no dejan de estar en Cuba, no dejan de estar en La Habana. Y eso nos dice Padura, y para eso lo que hace es describir ciertos sectores arquitectónicos, geográficos, sus entornos, sus inmundicias, la arquitectura que se cae, nos dice Padura, esas edificaciones que están demolidas por el tiempo y por ese cansancio histórico del que permanentemente alude. Como lo hemos dicho en términos generales, Padura en su novelística y en el caso puntual, en Como polvo en el viento, nuevamente tiene esa capacidad de resonancia de hablarnos desde las intertextualidades. La literatura, la música, el cine, las artes plásticas están atravesadas, está la cultura de masas, por supuesto, conciertos de cine, la presencia de Barack Obama en el 16, me parece, en Habana, es decir, ciertos elementos en donde el cubano de a pie, sin embargo, busca la posibilidad de estar en la Internet, de utilizar el Facebook, de utilizar las herramientas de la tecnología, nos hace referencia Padura de aquello. Y desde luego también de ese bagaje histórico del que he mencionado. Entre otras obras padurianas sobre las intertextualidades, yo debo destacar el tema de Adiós Hemingway, que les decía anteriormente, que es un homenaje a Hemingway. ¿Por qué razón? Porque hay muchos momentos en esta obra
en esta novela hermosísima, en donde hay títulos de las obras de Hemingway, en donde están las mujeres que estuvieron alrededor de Hemingway. Es decir, hay algunos elementos intertextuales que hablan en esta obra por sí sola. Entonces, ponía un ejemplo, así también en el caso de la obra en donde rinde homenaje a José María Heredia o en El hombre que amaba a los perros, siempre habrá esa relación intertextual, ¿no? Con otras narrativas, con otras realidades textuales, con otros personajes, con otras creaciones también, con otras vivencias. Pero además hemos dicho que hay una fuerte relación plurilingüe, multicultural, como polvo en el viento, porque estos personajes, la gran mayoría, a excepción de Clara y su pareja, la mayoría, los propios hijos de Clara, Ramsés y su otro hermano, todos emigran y emigran, y ese clan del que hemos dicho, ese clan disperso, por eso lo denomina así Padura en el primer borrador, aunque termina denominándolo como polvo en el viento, se disemina por varios países, Estados Unidos, España, Francia, Italia, etcétera. Y claro, lo que hacen estos personajes cubanos es enseguida este fenómeno que se genera de la transculturación, pues ir asimilando esas otras realidades culturales, ¿no? Ese mestizaje, esa capacidad de sincretismo. Son fenómenos en donde, a más del orgullo identitario cubano, pues se va asimilando otras costumbres, otras tradiciones, otros hábitos. Uno de los personajes en España, pues comienza a reivindicar esa realidad también del País Vasco, de las lenguas diversas en España, y, hay unos personajes que acuden, que se trasladan a Argentina y hacen mención a los desaparecidos en Argentina, a la lucha por los derechos humanos, es decir, todo un fenómeno, ¿no?, que supera lo cultural, lo ideológico, y que está siempre visto desde lo humano. Pero no se podría hablar de Cuba sin tener, o de La Habana, sin tener una relación paradigmática de lo ideológico. Y no es que de ninguna manera Padura intente hacer una mención panfletaria, por supuesto, porque su nivel estilístico es muy elevado ante ello. Y lo que él sí plantea es esa transición de lo que fue esa generación de entre los 70s, 80s, muy ávida de consumar el socialismo, de llegar hasta la victoria final, como dice uno de sus personajes, pues a su vez decae o decanta en la derrota. De derrota en derrota caminan los años, dice, transcurren los años y no se encuentra esa mejor sociedad del hombre nuevo para una mejor sociedad. Entonces, por lo tanto, ya en ese rostro y en ese rastro intergeneracional, los hijos de esos protagonistas ya no creen en la revolución, ya son más pragmáticos. Los hijos y los nietos de la revolución, como diría Wendy Guerra, pues ya ellos están desencantados de ese proceso revolucionario. Y entonces por eso es que ellos optan por la diáspora, optan por el exilio. Es que saben que ya no funciona la revolución, que por efectos de ese proceso político es que están como están, con crisis económica, con apagones de energía eléctrica, con dificultades en el sistema del servicio público, del transporte público, quiero decir, con una burocracia totalmente enferma, atisbada de corrupción, entre otros aspectos. Y si bien se destaca del proceso revolucionario sobre los sistemas de salud y educación, no es menos cierto que el resto, lo que hemos mencionado, pues adeuda a estas nuevas generaciones que toman esa decisión de salir en busca de mejores rumbos. Como lo mencionado, estimadas contertulias, contertulios, hemos de decir que como polvo en el viento tiene un fuerte elemento de arraigo identitario. Es la cubanía la que transcurre en sus páginas, son los recuerdos, es el béisbol, es el son cubano, es el mojito,
es el ron, es varadero, es de Habana Centro, es todos esos elementos constituyentes del amor, de la cubanía. Y ese exilio que no se interpreta desde una dimensión sociológica, pues política, sino desde una dimensión enteramente literaria. Porque no hay un solo término, no hay un solo grafema de más que Padura no haga mención, sino que solamente desde el hecho en que se vuelve un diálogo entre diversos, ¿no? Es dialogante, por eso hemos dicho, está siempre Bakhtin, y claro, y están las intertextualidades, porque lo que hace es que sus personajes sean quienes describan la realidad, más allá de las subjetividades. Y de alguna manera también he traído mención muy brevemente sobre las literaturas nacionales, que puede existir un ejercicio comparativo, y ya hemos visto nombres de algunos autores cubanos que están influidos en la obra de Padura, pero no es menos cierto que hago mención, por ejemplo, en dos casos, Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, que es un hermoso testimonio autobiográfico, muy duro, muy fuerte, de su exilio, algo muy autobiográfico, no personal, pero en donde se conjugan, claro, son diversas narrativas, pero en donde sí se conjugan en esa temática de la que estamos hablando. Y el otro es ese ejercicio diarístico de Wendy Guerra, Todos se van. Desde el diario de un alter ego de Wendy Guerra, pues ese personaje nos habla de esa Habana a sí mismo en deterioro, de afectaciones en el propio sistema, de cómo hay una especie de ideologización en las presentes y nuevas generaciones en el sistema escolar. De esas dos obras a las que he hecho mención, tanto de Reinaldo Arenas como de Wendy Guerra, extraemos y conjugamos como polvo en el viento que la temática es precisamente el ansia de salir del país natal, de la búsqueda de mejores horizontes, de poder dar el salto desde ese malecón hermoso hacia pues ese mar infinito. Sin embargo, de la expresión estética a la que he aludido, se cumple como parte de esa teoría bakhtiniana una función social. Al final, pues está atravesado lo ideológico por parte en la obra de Padura y se cumple también, sin duda alguna, la función social porque se describe a una sociedad que del encanto pasó al desencanto. Y al final, lo que deja como como una reflexión que es elevado a ciertos estudios académicos como lo hace Oded Casamayor, es que la narrativa de Padura tiende a un testimonio de la prereconciliación, es decir, lo que nos plantea Oded Casamayor. Las narrativas de Padura son las narrativas de la preconciliación. ¿Por qué razón? Porque Padura en algún momento, en Como polvo en el viento, dice, ¿y qué tal que en alguna circunstancia de esta historia humana, el cubano de afuera al final se abrace con el cubano de adentro? Lleguemos a conciliar posiciones, porque sabemos que hay posiciones sumamente a ultranza, intransigentes, ¿no? El cubano de afuera que denosta al proceso revolucionario, que es contrarrevolucionario, el que convive en Miami, en Hialeah, y el cubano de adentro, muchos que defienden a la revolución, no todos, pero sí un segmento. Entonces, lo que nos dice Padura, posiblemente con una visión, si no filosófica, algo de índole sociológico, es, ¿y qué tal si en vez de seguir en esta descarnada discusión, confrontación entre cubanos de sangre y de alma, por qué al final no nos abrazamos, no tendemos manos y no buscamos la construcción de una mejor sociedad que es la que siempre quisimos? Entonces, ese es, digamos, un mensaje final que podría ser el que plantea, desde luego, Padura, y que hemos traído a mención, hemos hecho mención. Eh, el marco teórico de esta pequeña disertación es, sin duda alguna, ese postformalismo, ese estructuralismo de Mijail Bakhtin, ¿no? El lenguaje literario y social que hemos dicho,
con una fuerte versión polifónica y dialógica. Y pues además sumando a Julia Kristeva, que es pues una de las autoras que recogió el gran bagaje bakhtiniano y lo elevó también a lo que es esa gran discusión del texto sobre el texto. No cabe duda que Como polvo en el viento es una de las obras supremas, ¿no?, de Leonardo Padura, y que nos deja esa enorme lección de la condición humana que desde tiempos ya inmemoriales estuvo ligada a la dispersión, a lo diverso y en medio de lo diverso, a lo que implica precisamente la posibilidad de ir descubriendo y redescubriendo otras geografías, independiente de las circunstancias que aquello conlleve, y que al final de cuentas, incluso, y esa es la riqueza coral, polifónica de Como polvo en el viento, también nos deja una huella, incluso digo, metafísica, porque como seres humanos finalmente somos polvo diseminados en el viento. Muchas gracias por su atención. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, pues estamos prestos para atender. Muchas gracias, mi estimado Aníbal. Pues por supuesto, yo creo que las personas que nos acompañan en sala tendrán preguntas, entonces abrimos el espacio para que puedan preguntar, pueden encender sus cámaras. Voy a cambiar un poco el diseño para que nos veamos todos. Bueno, hay una cosa interesantísima, mi querido Aníbal, y es que hablaste que hay un trabajo de Padura que habla de Hemingway, ¿no? Y hay un autor colombiano, Manuel Zapata Olivella, que hace también un trabajo que es como una novela en homenaje a Hemingway que se llama Hemingway, el cazador de la muerte. Y es un texto supremamente bello de Manuel Zapata Olivella. Es increíble la manera como dibuja o permite ver ese Hemingway que muchas veces no lo vemos en sus novelas. Entonces, interesantísimo eso. Y la pregunta también, como estamos viendo a Faulkner y cómo William Faulkner influenció en la literatura a muchos latinoamericanos, digamos que fue una escuela fundamental. Frente a ese tema en particular, ¿cómo lo ves? ¿Hay una influencia también de Faulkner ahí en el trabajo de Padura? Sí, sin duda que sí. Yo he hecho mención únicamente desde ese testimonio más nacionalista a autores propios de la isla, pero como tú mencionas, algo que resalta en la obra paduriana es que es un escritor de una elevada cultura. Y bien dices, sin embargo, de las dificultades que ha implicado en su momento, obtener libros como de Faulkner, como de Joyce, entre otros. En Cuba tú sabes que el trabajo editorial siempre ha sido interesante. Entonces, sin duda alguna que él mantiene esa relación con estos clásicos. Y también algo que es sumamente valioso es que él es pues un adherente también a la generación del boom, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, Julio Cortázar, es decir, porque claro, él estuvo influido en su vida universitaria también por esas lecturas, entonces me parece que tendiendo a esa visión universal de la que hemos dicho, como el caso de esta narrativa de Faulkner, pues al final lo que le interesa a Padura es sin duda dar a conocer estas otras realidades nuestras, ¿no?, que son sin duda las de Latinoamérica. Me parece, Henry, que hay alguna persona que ha levantado la mano. Jacet. Hola, buenos días todavía. Henry, muchísimas gracias por esta charla. Ahora, pues no conocía de este autor y una inquietud, hace rato había levantado la mano y pues antes la volví a bajar porque me fui a Busca Libre
pensando, bueno, de pronto, ¿será que si se consiguen los textos? Bueno, en Buscalibre encontré bastantes textos, afortunadamente, y en su momento oportuno creo que empezaría a leer a Padura, porque me llama mucho la atención que es una narrativa policial cubana, pues es muy curioso. Este texto que su merced Aníbal ha mencionado respecto a como polvo en el viento, y también ese texto sobre la muerte de Trotsky y el hombre que amaba a los perros, pues definitivamente son unos textos que me interesa mucho conocer y leer. Básicamente eso, que un autor que no conozco, que me parece muy interesante empezar a conocer y a digerir, y un personaje también, un autor muy interesante. Y Henry, gracias por la oportunidad de nuevamente conocer sobre estos autores y esta charla. No, con mucho gusto. Pues Aníbal participó en el festival de poesía, hemos venido conversando con él, ha participado también en el taller de novela, que aspiro que también pueda continuar en el taller de novela con María. Y pues la idea también es que de alguna manera podamos ampliar un poco el panorama, teniendo en cuenta que va a ser una ruta de aprendizaje un poco extensa, entonces teníamos 2 sábados de receso y pensamos con Aníbal, no, pues chévere aprovechar que tenemos 2 sábados de receso y qué mejor aportar desde adentro, ¿no? Desde las mismas personas que conforman el taller. Y creo que está abierta la posibilidad para todos los que participan del taller, si desean hacerlo. Sería muy interesante poder alimentar pues todo lo que estamos trabajando, ¿no? Y qué mejor hacerlo desde adentro, desde la misma escuela. Creo que Caterín también levantó la mano, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta de las personas? Sería bueno que pudieran encender sus cámaras para verles los rostros. Y si hay alguna pregunta adicional, estamos para dar respuesta. Bueno, no tanto yo, pero sí a mí. ¿Cierto? Sí. Mientras se animan, Henry, y yo Sí, quisiera decir algo a propósito del criterio de Hassett, sí. que es el oportuno, es un criterio oportuno, porque de eso se trata estas charlas que se vuelven conversatorios, porque lo que se intenta es dejar unas pistas, unas huellas para interiorizar, en este caso, en Leonardo Padura. Así sucederá posiblemente con otros autores. No de todos los autores o autoras conocemos, de sus narrativas, de sus poéticas. Entonces, interesantísimo lo que nos dice Hassett, porque Padura ha sido conocido desde el neopolicial, sabemos por Conde, pero Padura se erige ya en esa dimensión del canon literario a partir de obras, obviamente, como El hombre que amaba a los perros, que es la obra mayor, diríamos, es esa obra coral, ¿no? Esa novela, la novela total que se dice. Y este como polvo en el viento que no deja de ser, digamos, asimismo una obra coral, que supera ya esa visión investigativa, policial como tal, va en otra línea y en otra línea argumentativa. E incluso a Padura algún momento se le pregunta que por qué no le incluyó a Conde, pues, en Como polvo del viento. Entonces él dice, es que me hubiese limitado, pues claro, al recorrer solamente con el personaje de Conde, no hubiese tenido esta enorme dimensión, porque él dice que tenía claro qué es lo que quería contar la historia de un grupo de amigos a partir de lo que ya hemos expresado. Entonces, lo que dice Hassett es interesantísimo porque para eso se trata estos conversatorios. Y enhorabuena, lo que ya nos ha dicho ella, la obra, los libros de Padura sí tienen una capacidad de distribución y de comercialización enorme en el mundo, entonces son definitivamente fáciles, digamos, de tener al alcance, ¿no? Para la adquisición como tal. Muchísimas gracias, Aníbal. María, tienes alguna pregunta, alguna inquietud? John Henry Fonseca, María José Granizo, pues estamos como para dilucidar un poquito y mirar este autor, como dice Hassett, yo tampoco lo conocía, no lo he leído, para mí es nuevo.
He leído algunos autores cubanos, pero no. Entonces creo que maravilloso poder abrir ese panorama dentro del taller y sobre todo la literatura cubana, ¿no? Que ha dado muchos aportes. Entonces, María Arias levantó la mano. Vale. Gracias, Henry. Gracias, profesor Aníbal, y para todos los asistentes, pues para mí también comparto esa novedad. Yo soy una abogada que tiene un sueño de ser escritora y estoy apenas en saliendo de ese silencio. Creo que es supremamente valioso el trabajo que está haciendo la Fundación y la escuela. Agradezco muchísimo todo lo que nos ha regalado y nos ha dejado, como usted dice, esa huella y esa semillita de querer indagar un poco más de un personaje tan icónico y que creo que compartimos con Colombia y otros de nuestros países. Ese autoexilio, me ha llamado mucho la atención ese autoexilio. Creo que todos, de pronto los presentes aquí, tenemos un amigo, un familiar, un conocido que se ha ido de nuestro país buscando nuevos horizontes y ha dejado la tierra. Y yo creo que comparto ese sentimiento de Padura de tener nuestra ciudad, amar ese caos a veces que vivimos en el día a día. Entonces, valoro muchísimo todo lo que usted nos ha podido regalar el día de hoy. Es un privilegio y quisiera de pronto una duda. Tengo como un concepto, pero quisiera que usted nos pudiera de pronto ampliarlo. Cuando menciona que es la novela coral, quisiera un poquito más de sabiduría frente a ese término. Muchas gracias, Henry, profesor Aníbal. No, muchas gracias, Con mucho María. gusto. Sí, hacemos referencia a la novela coral en vista de la diversidad de voces, ¿no?, que existen. Es decir, hay una amalgama muy amplia. Hablamos de más de 30 personajes, entonces se dispersa, ¿no? Y parecería que podría ser compleja la lectura, es decir, que podríamos extraviarnos en esa narrativa, pero al contrario, es tan bien diseñada su estructura que de ninguna manera, pues, sin embargo, de haber muchas voces en este relato, pues muchos personajes, eso significa muchos caracteres, muchos puntos de vista, muchas maneras de ver la vida y la muerte también, porque no nos olvidemos que hay un personaje que termina suicidándose. Entonces miren, es tan complejo, ¿no? Es como nos han dicho en algún momento los grandes novelistas, es que en la literatura se recoge y se asume la condición humana. Entonces, claro, se vuelve una novela coral porque hay una infinitud de visiones, de diversidades, y que le alimenta y que le da mucha riqueza precisamente al entramado. Ahora, sobre el exilio, es interesantísimo esto que hemos planteado y que lo ratifica María, porque no es solamente Cuba, pues, que ha atravesado o que ha vivido esta circunstancia. Hoy por hoy, en el caso particular, en mi país, en Ecuador, hay una fuerte salida de ecuatorianos a otros lares. Entonces, miren ustedes, no es solamente Venezuela, posiblemente también conozcamos que hay compatriotas colombianos que toman esa decisión, y es en el mundo entero, porque esa es la realidad. Y lo que hace en este caso Padura es retratar esta circunstancia desde su territorio geográfico. Gracias, Aníbal. Alicia también creo que tiene una pregunta. No, más que una pregunta, son, digamos, aportes al tema de como polvo de esa obra de Leonardo Padura. Sí. Con referente a esa obra, lo que a mí me llamó la atención fue el tema principal, que se basa más en la amistad y en la importancia de la vida. En la importancia de la vida, si estás lejos o cerca de tu casa, de tu ciudad, siempre vas a formar parte de algo, de alguien, siempre vas a pesar de la distancia, siempre vas a contar con las personas que
importantes en tu vida, cómo es tu familia, tus amigos. Y eso es lo más importante que se resalta en esta obra de Leonardo Padura, la importancia de la vida y lo que es la amistad sincera y verdadera. Muchas gracias, Alicia. Sí, por supuesto. Lo que menciona Alicia es fundamental. Es ese grupo de amigas y amigos, ¿no? Que fueron soñadores en su momento. Pero en ese mismo grupo, porque esa es la condición humana, se da algo relacionado con la felonía, con la traición. Así como hay fuertes lealtades, porque es una especie de hermandad, es una cofradía, pero así como hay esas enormes lealtades, también se generan deslealtades. Y sin embargo, pues, tienen que transitar cada uno de esos personajes, ¿no? Desde esa dispersión, pero recordando esos años hermosos en donde fueron felices y en donde estuvieron fusionados, como denomina Padura, en el clan, ¿no? En ese grupo amical, fraterno, que soñaron una comunidad mejor. Y que todos además fueron profesionales, la gran mayoría. Es decir, todos fueron profesionales que estuvieron al servicio de la revolución, ¿no? Y que a partir de ese tiempo, de ese periodo especial que le denominaban en tiempo de paz, ¿no? En los años 90, sufren ese remesón económico fuerte en Cuba y ya cambia toda esa perspectiva de lo que era la transformación socialista. Es que uno tiene una mirada un tanto romántica del proceso revolucionario cubano. En Colombia, digamos que uno simpatizaba con la Nueva Trova, con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y esa mirada romántica uno la heredó, ¿no? Como esa esa Cuba libre, ¿no? Pero obviamente nosotros desconocemos mucho de la vida interna y cómo se mueve Cuba, cómo funciona, sí, a no ser que haya gente acá en la sala que haya tenido la oportunidad de viajar y conocerla, pero para mí no, o sea, uno tiene como una visión muy idealizada del proceso revolucionario y a veces desconoce otras realidades. Creo que leer la novela podría ayudar muchísimo a conocer esa Cuba que uno no conoce. Entonces la invitación a mis queridos amigos es a leer la novela, leer este autor en la medida de lo posible, al mismo tiempo motivarlos para que podamos seguir abriendo estos espacios donde podamos discutir algunos autores. Recuerden que el trayecto de la ruta es larguito con todo el tema de novela, que esperamos que también esto contribuya a despertar o generar ideas, cómo plasmar ese texto que quieren lograr o que ya tienen en remojo y lo están desarrollando, ¿no? La idea es como esa, ¿no? A nutrir a través de estas pequeñas experiencias todo el trabajo escritural que cada uno de ustedes viene desarrollando. Entonces, si no hay más preguntas, pues daríamos por terminada la sesión. No sin antes agradecerle muchísimo a Aníbal. Mil gracias. Realmente fue una exposición muy sucinta, muy bien elaborada también. Creo que nos arroja muchas luces alrededor del autor. Pues maravilloso, Aníbal. Mil gracias, de verdad. No, más bien a ti, Henry, a cada uno de los asistentes a esta charla, mi agradecimiento pues y el compromiso de seguir difundiendo, ¿no?, las letras, a sus autores. Quiero agradecer a cada una de las personas que también han escrito en el foro, a Catherine, a María José, a John, a todos, a cada uno de ustedes, pues por su atención, porque tomarse un tiempo en un sábado para hablar de literatura, hay que tener mucho arrojo, y yo creo que eso delata el compromiso. Eso dice delata mucho. el compromiso que tenemos con la literatura,
y con el ejercicio Sí. cultural. Muchas gracias. No, acá todos son gomosos, todos están enchufados, eso no importa si es sábado, si es domingo. Nosotros hemos hecho talleres hasta los domingos, así que no, aquí todos son, mejor dicho. Y la idea es, obviamente, que de esa goma y que de ese gusto y que de ese placer, pues salgan los resultados esperados y que estos pequeños ejercicios apunten a mejorar nuestro trabajo. Me queda una inquietud y que la pongo acá a colación, que sería muy interesante, Aníbal, abusando un poco de la confianza, qué bueno sería tener un referente ecuatoriano, ¿no? Sí. Aprovechando que tú eres ecuatoriano, poder mirar o darle una mirada a la literatura ecuatoriana, sus autores más representativos, los más sobresalientes, ¿no? Podría ser muy interesante para otro momento, lo dejo ahí como inquietud. Y a todos los amigos que también deseen participar y decir o sumarse, mira, yo quiero hablar sobre este autor, lo conozco muy bien, lo he leído, lo he trabajado, me gustaría exponerlo y abrir un diálogo alrededor de este autor, pues bienvenidos también, ¿no? Creo que este espacio es para eso, para que entre todos podamos aportar y contribuir en algo a nuestra formación académica y profesional. No siendo más, mis estimados, vuelvo y reitero nuestros más sinceros agradecimientos a Aníbal, te esperamos para que continúes con el taller de novela. De lo mismo a mi querida Tiani, un abrazo inmenso. A María Arias, gracias por habernos acompañado. Ya sabes que esta es tu casa, estás bienvenida cuando quieras. A Tatiana, un abrazo enorme. Caterine, Jacet, John, y bueno, hay otros, pero no aparecen el nombre. Entonces, damos por terminada la sesión. Deme un minutico, voy a cortar la grabación. Recuerden que también los que de pronto no la pudieron ver, la vamos a transmitir por Facebook